Nos acompaña la doctora Jocelyn Paredes, ella es psiquiatra y hoy tenemos una entrevista que nadie se debería perder. Vamos a hablar de un hecho triste, negativo, que muchas personas tienen que sufrir cuando un ser querido, un amigo lo hace, pero qué importante es informarnos. Me refiero al suicidio. Precisamente este día se conmemora una fecha importante para prevenir el suicidio con el Día Mundial por la lucha y la prevención del suicidio. Así que, Jocelyn, gracias por acompañarnos en este tema tan importante. ¿Qué tan común es que una persona tenga ideas suicidas? Bueno, las estadísticas a nivel mundial sugieren que aproximadamente más de 700.000 personas al año se quitan la vida. La ideación suicida es algo muy común. Puede ir desde alguien que sufre depresión hasta alguien que no tiene ningún padecimiento en su salud mental, pero que tiene otros problemas de salud, como dolor crónico, enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal. Tiene que ver también con cómo manejamos el estrés. Lastimosamente, desde que estamos con la pandemia de COVID-19, hay muchos factores estresantes: el aislamiento, la incertidumbre, la pérdida de empleo, los problemas económicos. Entonces, de repente, no poder afrontarnos bien al estrés es un factor suficiente para detonar una ideación suicida. Usted lo ha dicho muy bien, doctora. Durante la pandemia, las ideas suicidas han incrementado y mucha gente tiende a pensar que esto sucede solo en personas con problemas de salud mental o personas maduras. A mí lo que me sorprende es ver las estadísticas en la población juvenil, adolescentes entre 15 hasta los 29 años, cómo esto ha incrementado. Sí, de hecho el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes de los 15 a 19 años. La primera causa son los accidentes automovilísticos. Y poblaciones de riesgo como adultos mayores, niños, sobre todo, repito, con el tema de pandemia, el no poder socializar, tener que adaptarse a estar en casa, recibir sus clases en línea, han sido factores detonantes. También es importante aclarar que hay factores genéticos asociados y un tabú muy común es pensar que los niños y adolescentes, más que todos los niños, no llegan a tener pensamientos suicidas o que no intentan suicidarse, y en realidad sí llega a suceder. Doctora, una persona que tiene ideas suicidas no siempre lo comunica y no siempre llega, digamos, a cumplirlo con algún acto o a lesionarse a sí misma, pero ¿existen algunas señales que las personas que estamos alrededor podemos detectar para poderles ayudar? De hecho, la mayoría de personas que intentan suicidarse lo dicen, lo expresan verbalmente con frases como: quisiera seguir durmiendo y no despertar, ojalá que amaneciera muerto, hasta llegar a un plan suicida estructurado y llegar a decir: ya tengo con qué me voy a quitar la vida y qué día lo voy a hacer. Entonces sí hay expresiones verbales o conductuales antes de que haya un intento de suicidio. Saber detectarlos, a veces con aislamiento, con irritabilidad, con cambios en sus actividades diarias, ya sea de trabajo o de estudios, siempre hay situaciones que nos deberían de alertar. Una persona que tiene ideas suicidas o lo expresa, ¿no siempre quiere quitarse la vida? ¿O por qué lo haría entonces? La ideación suicida es algo muy complejo. Los intentos de suicidio pueden ocurrir de manera accidental y la principal causa de estos accidentes es el consumo de alcohol o sustancias. Hay personas que tienen autolesiones sin fines suicidas y estas autolesiones son una respuesta a su ansiedad o una manera de manejar el estrés y el dolor, y muchas veces estas autolesiones, aunque inicialmente no tuvieran un fin suicida, terminan siendo un suicidio. Lo importante es no minimizar ningún intento de suicidio y buscar ayuda profesional, porque es muy frecuente que la familia o los amigos digan: no se quiere morir, solo está llamando la atención. Entonces es mejor prestar atención y que un profesional de la salud mental determine si hay algo de base como una depresión, un trastorno bipolar, consumo de sustancias, o si es que quiere llamar la atención, también hay que explorar cuáles son los motivos. Usted lo decía, el estrés, depresiones, algunas enfermedades mentales pueden hacer a estas personas más vulnerables. ¿Qué pasa con la parte genética, la parte hereditaria? ¿Es un factor de riesgo?
Sí, es un factor de vulnerabilidad el que tengamos familiares de primer grado con antecedentes de suicidio. De hecho, es algo que preguntamos frecuentemente en la consulta psiquiátrica. En ocasiones es interesante saber de que el abuelo, bajo efectos del alcohol, agarró su arma y se quitó la vida. Entonces son cosas que esa impulsividad, ese factor genético, no solo por el tema de depresión, sino por la impulsividad de cometer un acto suicida en sí, es un factor de riesgo importante. Sin embargo, la parte genética al final se puede contrarrestar con una buena crianza, con estilos de vida saludables, aprendiendo a enfrentar el estrés. ¿Qué tan prevenible puede ser un suicidio, doctora, cuando es algo impulsivo? Es que todo suicidio en sí puede ser prevenible. Esa es la idea de este día, entender de que el suicidio se puede prevenir con una llamada, con un mensaje. De repente estas personas no quieren morir, quieren dejar de sufrir y aún de manera impulsiva es usual que llamen a alguien o que manden un mensaje o incluso que dejen una carta o hay señales. Si sabemos que alguien perdió su trabajo, que alguien perdió un familiar por COVID, que tuvo COVID y que tiene complicaciones a largo plazo. O sea, hay demasiados factores en torno al tema de suicidio que sí los podemos prevenir. Pensar que no es prevenible, aunque sea impulsivo, es uno de los mitos más comunes. Hablemos del papel del psiquiatra. ¿Cuál es el papel principal? ¿Cómo se le ayuda a una persona que está pasando por este tipo de pensamientos? Esa es una buena pregunta. En realidad todavía hay mucho estigma en torno a consultar a un psiquiatra. De hecho, trabajar en salud mental es un trabajo en equipo donde podemos tener psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional. Al final el rol del psiquiatra es tratar de identificar estos factores de riesgo y también factores protectores. Determinar si hay un diagnóstico de base como depresión, trastorno bipolar, trastorno de pánico, ansiedad o consumo de sustancias y tratar ese diagnóstico ya sea con fármacos o con psicoterapia y en el peor de los casos si una persona tiene un plan suicida bien establecido es ingresarlo de 48 a 72 horas para poder hacer intervenciones farmacológicas o terapéuticas y familiares para dar más tiempo y evitar que ese suicidio se cometa en ese momento. Gracias, doctora Jocelyn Paredes, por esta información tan importante. Creo que como sociedad todos nos deberíamos de informar sobre salud mental. Tristemente existe mucho estigma y mucha condena contra las personas que tienen este tipo de ideas o que llevan a consumar estos actos. Lo que no entendemos es el sufrimiento que los lleva, porque como usted lo decía, no es que quieran morir, es ya no quieren sufrir. Así es. Es una gran diferencia. Y por eso es muy importante estos medios. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo. Nosotros seguimos con más y pasamos con Ale.